Martin Heidegger nació el 26 de septiembre en Maastricht, Alemania, en el año de 1889, y murió el 26 de mayo de 1976. Fue filósofo alemán y discípulo de Husserl. Ha dejado marcada su adhesión nacionalsocialista. Perteneció a la corriente existencialista, ya que la idea del sinsentido de la existencia humana lo hizo ser considerado como parte de esta, y vivió en el contexto histórico en que la cual los nazis llegaron al poder. Las obras de Heidegger se separaron y clasificaron en dos periodos o etapas distintas. El primero es el ser y el tiempo que instala y mantiene a los dos entes concretos en la existencia. Y la segunda etapa de su pensamiento, el filósofo estudia la historia de la metafísica como proceso de olvido del ser, desde Platón. La obra más importante de Heidegger y la más conocida es El ser y el tiempo, publicada en febrero de 1927. En ella introduce el concepto de Dasein, en alemán significa el ser ahí, es la existencia, la realidad humana y el estar siendo. Martin presenta el concepto de Dasein, ser ahí como hombre en el mundo, donde el Dasein se va perdiendo en cosas banales e inventa razones para justificar su existencia. Para él, el hombre es una manifestación de la apertura, de la patencia, del dejarse ser del ser. La esencia del hombre es la existencia. El hombre es el lugar del manifiesto del ser porque es el único que puede preguntarse por el ser y la esencia del ser ahí consiste en su existencia. Si se puede hablar así, la sustancia del hombre es la existencia. El hombre es el único que está en la esfera del ser interrogando al ser. La importancia del hombre radica en el ser, no en el ser siendo. El hombre es el pastor del ser, no es más que una expresión que indica que el hombre guarda, vigila, custodia a su ser. El hombre es libertad, preocupación, trascendencia, temporalidad. En realidad, todo se reduce a esto. El hombre está tejido en tiempo y, en ese tiempo es proyecto, adelantarse a. De ahí la trascendencia y la preocupación. La existencia auténtica es preocupación. El hombre es el ser para la muerte. La muerte es la aceptación lúcida del destino humano. Ante la muerte cabe también el no pensar, el disimulo, a través de una serie de distracciones que dibujan los contornos de una vida inauténtica, en la que se vive de lo que se dice y se piensa. La muerte es la posibilidad invencible. La anticipación de la muerte hace del ser ahí un todo, puesto que todas las otras posibilidades existenciales parecen subordinarse a ese poder ser primordial. Si tomo la muerte en mi vida, reconocerlo y se enfrentan de lleno. Voy a liberarme de la angustia de la muerte y la mezquindad de la vida. Y solo entonces seré libre para ser yo mismo. Para finalizar, la filosofía de Heidegger me parece sumamente interesante. Él nos habla de que el hombre es un ser para la muerte, así que todos tenemos que aceptar la muerte como nuestro destino después de haber vivido, visto desde un punto de vista como de la vida como un ciclo. Martín nos quiere dar a entender que su filosofía que habla sobre la muerte es uno de los factores principales por los que los seres humanos nos preocupamos, que nos marca el destino. La muerte es lo que nos rodea, es todo lo que vemos y siempre nos está acompañando, ya sea realizar cualquier actividad. Es seguro de que vas a morir, y no estoy de acuerdo con eso. En conclusión, para Heidegger, todos los hombres están destinados en cualquier momento a morir. Nadie sabe dónde, cuándo ni dónde. Sin embargo, es el destino al que todos nos enfrentamos, y estoy de acuerdo con eso.
created using Powtoon. Que Heidegger fue el filósofo más importante del siglo XX es absurdo negarlo, nadie lo va a negar. Incluso hasta diría que sigue siendo el filósofo más importante, ya terminando la primera década del siglo XXI. Lo que nos tenemos que preguntar es por qué fue el más importante del siglo XX. Nuestra penetración en Heidegger va a ser todo lo profunda que nos sea posible, y creo que vamos a ahondar bastante. Lo que quiero aclarar para los profesores y profesoras de filosofía que amablemente nos vienen siguiendo es que todavía vamos a ahondar más en futuros programas sobre la filosofía de Heidegger, que es inagotable. Por ahora nos vamos a ceñir a su obra maestra de 1927, que es Ser y Tiempo. Después nos vamos a preguntar cómo fue posible que el filósofo más importante del siglo XX haya sido a la vez un nacionalsocialista, es decir, un nazi. Esta es una cuestión ardiente que quema en la situación de las ideas, de la condición humana incluso, y de la filosofía. La importancia de Ser y Tiempo, libro que aparece, como dije, en 1927, es que viene a romper con las filosofías basadas en una teoría del conocimiento, noceológicas. Ser y Tiempo es un libro existencial, es decir, en Ser y Tiempo, el hombre, lo que Heidegger va a llamar el Dasein. Sein es ser en alemán, da es ahí, o sea, Heidegger va a llamar al ente humano Dasein, ser ahí. Es ese ser que está ahí, está arrojado en el mundo, eyectado hacia el mundo. Con lo cual Heidegger evita por completo el esquema de la teoría del conocimiento. Si ustedes quieren repasar nuestras clases sobre Kant, sobre Hegel, sobre Descartes, van a notar que en esas filosofías idealistas siempre había un sujeto y un objeto. Ya no hay más, no hay sujeto y objeto. El Dasein, el ser ahí de Heidegger, no es el sujeto kantiano. Es el hombre existencial que se angustia, que muere. El ser para la muerte. Es el hombre que puede tener una vida auténtica, una vida inauténtica. Es decir, Heidegger va a encontrar en este Dasein, este ser ahí, todas las categorías fundamentales de su filosofía. Lo original de la filosofía de Heidegger, de Ser y Tiempo, que viene y rompe con todo, es que vuelve a poner la temática de la filosofía en el tema del ser, Una de las preguntas, que Heidegger formula a propósito de este problema es ¿por qué hay algo y no más bien nada? Esta pregunta que realmente puede quitarle el sueño a cualquiera, porque supongamos que usted se hace esta pregunta a las 12 de la noche, si se duerme a esa hora y se le ocurre hacerse esta pregunta, ¿por qué hay algo y no más bien nada? No va a poder dormir, porque es una pregunta de muy difícil respuesta, ¿por qué hay algo y no más bien nada? Pero como hay algo, hay que responder por eso. Lo que hay es ser. Hay un ser. Entonces, lo que Heidegger va a decir es que la filosofía tiene que preguntarse por el ser. Después vamos a analizar cuál es el ser que se pregunta por el ser. Porque lo que Heidegger descubre, y esto lo anticipo, es que el ser ahí, el Dasein, el hombre, no el hombre de las filosofías iluministas, de la Ilustración, de lo humanitas, el hombre, el que está arrojado en el mundo, ese ser se pregunta por el ser. Ahora, en Ser y Tiempo, que es de 1927, Heidegger no prenuncia para nada lo que va a ser después su relación con el nazismo.
Heidegger está, los eruditos, los heideggerianos, que son una, digamos, son una pandilla temible en todo el mundo. Usted no, o si se imagina la cantidad de congresos que se hacen en el mundo sobre Heidegger. Lo que ellos dicen es que el Heidegger de Ser y Tiempo, que se pregunta por el ser, es el primer Heidegger, que luego hay un segundo Heidegger que se pregunta lo siguiente: ¿por qué el ente humano ha olvidado al ser? Este segundo Heidegger, que tiene sus primeras expresiones en que es metafísica, Kant y el problema de la metafísica, y Introducción a la Metafísica de 1935, ¿por qué el hombre ha olvidado al ser? Va a responder en una primera pregunta que no solo el hombre olvida al ser para consagrarse, atención a esto, el hombre olvida al ser para consagrarse al dominio de los entes, es decir, al dominio de las cosas. Y esto es algo que pasa todos los días, nosotros lo vemos todos los días. Nuestra sociedad de hoy no se pregunta por el ser, nadie se pregunta por el ser. Si usted quiere ponerle otro nombre al ser, también le puede decir Dios, por ejemplo, porque nadie le vio la cara al ser de Heidegger, nadie le vio la cara al ser de Heidegger, como nadie le vio la cara a la divinidad que constituye este mundo, digamos. Entonces, la sociedad de hoy ha olvidado lo trascendente y se concentra en el dominio de lo cósico, ¿no? Vaya al shopping y está lleno de cosas, lleno de entes. Y el hombre se pierde ahí y olvida todo.